Sí se ve, Inge. Ya, Sí se ve, Inge. gracias. Listo. Bueno, a ver, el día de hoy vamos a ver un poquito o recordar un poco de la parte de las funciones paramétricas, ¿ya? Que eso también se utiliza para derivación y análisis también de funciones paramétricas en cálculo, ¿no? En lo que es derivadas. Vamos a ver. Ya, vamos a empezar. Listo. Vamos a ver acá. A ver. Entonces vamos con esta parte de funciones paramétricas. ¿Sí? A ver acá. Listo. ¿Ya? Entonces, bueno, como se vio en este caso, las paramétricas en forma general le representamos como una función en base C, ¿sí? Que va a estar representada por un punto X, Y. Y que estas variables que nosotros tenemos, X y Y, van a estar en función de un parámetro, ¿sí? Entonces, X va a estar en función de un parámetro T y Y también va a estar en función de un parámetro T, ¿sí? Donde T viene a ser el parámetro. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos en este caso estas funciones paramétricas, ¿sí? Que nosotros vamos a tener en función de este parámetro. ¿Ya? Entonces, si nosotros en este caso deseamos eliminar el parámetro, ¿sí? Al momento que eliminamos el parámetro T, ¿sí? Nuestro objetivo en este caso es que la función que nosotros tenemos esté representada en forma cartesiana, es decir, en función de la variable X y Y. ¿Sí? Eso es lo que nosotros buscamos al momento de eliminar el parámetro. ¿Sí? Esta expresión cartesiana que nosotros vamos a obtener puede estar en forma explícita o puede estar en una forma implícita. ¿Sí? En forma explícita, nosotros vamos a tenerla. Explícita es cuando la función y está totalmente despejada, es decir, tenemos una función y en base a la variable x. Y la forma implícita es cuando nosotros obtenemos una expresión que va a estar en función de x y y. ¿Sí? Listo. Hasta ahí si estamos claros, por favor. Chicos. Inge. Sí. Ya. Listo. También copiando esa partecita. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. Ya. Entonces vamos a ver. Vamos a ver eliminando el parámetro. ¿Ya? Entonces, veamos, para la eliminación de parámetro podemos tener en este caso, o para transformar en rectangulares o cartesianas, ¿sí? Veamos, digamos que tenemos una función cualesquiera. Tengo un x que es igual a 2t y tengo una y que está en menos 5t, supongamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en este caso? Para eliminar las paramétricas en forma general o el parámetro, vamos a necesitar despejar t de una de las funciones. ¿Sí? Despejar t de una de las funciones y reemplazar en la otra.
¿Ya? Despejar t de una de las variables, es decir, de X o de Y, y vamos a reemplazar en la otra. ¿Sí? En forma general se busca despejar de la más fácil, ¿sí? Si es que tenemos expresiones complejas, buscamos de la más fácil. O si las expresiones que nosotros tenemos están, digamos, simples las dos, siempre buscamos despejar de la X, ¿sí? Para reemplazar en Y. Entonces, si despejamos t de la x, x es igual a 2t, finalmente me quedaría que mi t es igual a x medios. Ya tengo despejado a t y reemplazamos en mi variable y, ¿sí? Mi y va a ser igual menos 5t. Finalmente, si yo reemplazo esta t, me quedaría x medios, ¿sí? Entonces, por lo tanto, mi expresión, mi y, va a ser menos 5x sobre 2. Esta va a ser la función que nosotros obtengamos eliminando el parámetro. ¿Sí? Y lo importante de aquí, ¿cuál va a ser? Que reconozcamos nosotros qué expresión es la que tenemos, es decir, qué tipo de función en forma cartesiana. Esa expresión es una parábola, una recta, una circunferencia, ¿qué será? Una recta. ¿Ya? Esto viene a ser una ecuación de recta, ¿sí? O una función de recta, ¿sí? ¿Ya? Entonces lo que nos va a importar es desparametrizar, es decir, eliminar el parámetro y ver qué expresión es la que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Ya. ¿Estamos, por favor? Sí, ¿Ya? A ver, vamos a ver. Veamos acá. Listo. Digamos que tenemos igual otra. Aquí me falta. Sí. Tenemos otra. Donde x es igual a t menos 1 y mi y es igual a t cuadrado. ¿Ya? Si realizamos o eliminamos el parámetro de esta, despejamos de la x, ¿sí? Como decimos, si están complejas, de la más simple, ¿no? Pero si en este caso está fácil las dos expresiones, buscamos nosotros primero despejar de x. Entonces, si despejamos de x, me queda mi t, que es igual a x más 1, ¿ya? Y mi y, reemplazando en este caso esa t, me quedaría un x más 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces ya obtenemos la expresión eliminado el parámetro. Y esta expresión es ecuación de ¿qué? ¿De qué será eso? Podría ser parábola. parábola. Eso es una ecuación de parábola, ¿no? Es una ecuación de una parábola. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Eso es en expresiones que tenemos, digamos, en este caso, nuestro parámetro está en expresiones, digamos, sencillas, en expresiones rectangulares, la T, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa con las expresiones que tenemos en trigonométricas. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, está claro, Inge. ¿Ya? A ver, vamos a bajar acá. Listo. ¿Puedo nomás bajarle? Sí, baje nomás. Sí, baje nomás. ¿Sí? A ver, ven acá. Ya. Entonces vamos a ver en este caso qué pasa cuando nosotros tenemos expresiones trigonométricas. ¿Ya? O tenemos en función de y de la parte de las funciones trigonométricas. ¿Ya?
¿Ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos con las trigonométricas, ¿sí? Nosotros vamos a tener o apegarnos a una de las identidades fundamentales. ¿En qué identidad nos vamos a apoyar nosotros? En esta. Si yo tengo sen cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta, esto es igual a 1. Nos vamos a apoyar nosotros en esta identidad. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos, en forma general, tengo una... Vamos a poner primero en forma general. ¿Ya? Tengo una paramétrica donde X es igual a coseno de teta y mi Y es igual a un B seno de teta. ¿Ya? Listo. Estamos colocando en forma general. ¿Ya? Entonces nos vamos a apoyar nosotros en estas identidades. Vamos a buscar formar a esta identidad al seno cuadrado más el coseno cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros para que podamos obtener a estas identidades que está ahí? El sen cuadrado y el cos cuadrado es lo que vamos a buscar nosotros. ¿Ya? Lo primerito que buscamos aquí es despejarle al seno y al coseno. Entonces, si despejamos de aquí al coseno, miren, coseno de teta va a ser igual a X sobre A, ¿sí? Y el seno de teta va a ser igual a Y sobre B, ¿ya? Despejé al coseno y al seno. Miren que nosotros estamos buscando formarle esa identidad, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos despejado a esta expresión que está aquí, ¿ya? Y buscamos el sen cuadrado y el cos cuadrado, ¿qué vamos a hacer acá? Elevarle al cuadrado a las dos. Entonces, miren, elevo al cuadrado aquí, elevo al cuadrado acá, ¿sí? Y finalmente elevado al cuadrado me queda coseno cuadrado de teta. Esto es igual a un X cuadrado sobre A cuadrado, ¿sí? Y acá lo mismo. Elevamos al cuadrado y elevo al cuadrado. Seno cuadrado de teta, esto es igual a Y cuadrado sobre B cuadrado, ¿sí? Listo. ¿Ya? Y miren, ya tengo estas dos expresiones, hemos venido despejando y lo que vamos a hacer para formarle a esta expresión, la fundamental, es sumarle a las dos. Vamos a sumar algebraicamente. Entonces, si le sumamos algebraicamente a las dos, nos quedaría en este caso cos cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Esto es igual a un X cuadrado sobre A cuadrado más un Y cuadrado sobre B cuadrado. Simplemente estoy sumando, ¿sí? Las dos expresiones. Y sabemos que toda esta expresión equivale a ¿cuánto? Cos cuadrado más sen cuadrado. 1. No, A uno. 1. Eso equivale a 1, ¿no? Entonces, finalmente tendríamos 1 es igual a X cuadrado sobre A cuadrado más un Y cuadrado sobre un B cuadrado. ¿Sí? Listo. Si le dejamos en forma ordenada, finalmente sería un X cuadrado sobre un A cuadrado más un Y cuadrado sobre un B cuadrado. Esto es igual a 1. Listo. Esta ecuación que nosotros tenemos en forma general, ¿ecuación de qué será? Hipérbola. Ya, ecuación ¿de qué es? Elipse. Es una ecuación de una elipse, ¿no es cierto? Miren, ¿sí? Tenemos al signo más, ¿ya? Entonces tenemos, esto es igual a una ecuación de una elipse, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos la presencia de estas trigonométricas, ¿sí? De la expresión, aquí ya no está solamente en forma rectangular el parámetro. Está, bueno, yo le puse con teta. Bueno, puede estar con teta o con t, con cualquiera de las dos. ¿Ya? Entonces, miren qué pasó. Nosotros vamos a buscar en este caso trabajar con las identidades trigonométricas, ¿no? ¿Sí?
¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta que hay ahí? Profe, ¿y se acuerda que hay más identidades trigonométricas? Claro, ujú, sí. También se puede usarlas, ¿no? En este caso, sí. Si tuviéramos, digamos, expresiones trigonométricas más complejas, buscaríamos primero hacerle más simple a la expresión y de ahí trabajar, ¿no? Pero en este caso se trabaja con esta principalmente. ¿Por qué? Porque esta expresión del seno cuadrado más el cos cuadrado, elimino en este caso, al momento que yo tengo estos dos, desaparece la parte trigonométrica y le reemplazo solamente con uno, ¿sí? Ahí. Entonces, que nuestro objetivo es llegar a reemplazarle o eliminar a la parte trigonométrica y solamente me quede en forma numérica. ¿Sí? Inge, Ya. una pregunta. ¿Por Sí. qué le puso al cuadrado al coseno al cuadrado y x sobre a al cuadrado? Ah, ya. Listo. Porque yo le fui aumentando, le puse al cuadrado porque estaba buscando formar este de acá. ¿Sí? Estaba buscando formar el sen cuadrado con el cos cuadrado. Entonces, como yo solamente tenía seno y coseno, ¿qué pasó? Le elevé al cuadrado para después finalmente sumarle a las dos. ¿Sí? Entonces, como les decía, busco formarle a la identidad fundamental, al seno cuadrado más el cos cuadrado de teta. O de t puede ir, ¿no? Cualquiera de las dos. ¿Sí? Ay, ya, gracias, Inge. Listo. ¿Ya? Ahora, para que tengamos como referencia, cuando nosotros tenemos esta expresión específicamente de esta manera, ¿sí? Coseno en la X, seno en Y, ¿ya? Nosotros vamos a ver que tres condiciones aquí, ¿sí? Cuando el valor de A es menor a B, ¿sí? Cuando el valor de A que nosotros tengamos cualesquiera sea menor al valor de B, nosotros vamos a obtener una elipse simétrica a Y, ¿sí? O cuando el valor de A es igual a B, nosotros vamos a obtener la ecuación de una circunferencia, ¿sí? En cambio, cuando el valor de A sea mayor a B, vamos a obtener una elipse simétrica a X, ¿sí? Listo, ¿ya? Entonces, para que tengamos como referencia, voy a poner acá un, digamos, pequeño eje de coordenadas. Entonces, en la primera me dice, vamos a obtener una elipse simétrica al eje de las Y, ¿ya? ¿Qué significa? Que la elipse que nosotros vamos a obtener va a ser una de esta forma, aproximadamente. ¿Sí? Una elipse vertical, ¿ya? Y en cambio, cuando el valor de A sea mayor al valor de B, nosotros vamos a tener, tenemos aquí, una elipse, en cambio, simétrica al eje de las X. Es decir, aproximadamente por ahí, ¿sí? Una elipse de este tipo. ¿Ya? Y en cambio, si tengo el valor de A que sea igual al valor de B, en cambio se va a obtener la ecuación de una circunferencia. Listo. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, Inge. Inge. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá. Entonces, miren, esto estaba, mi A y mi B está representada en una forma, digamos, A cos y B cos está en una forma general. En cambio, si nosotros tenemos, voy a poner acá.
Listo. Digamos, tengo a mi C, que va a estar formada por X igual a 3 cos T o teta, también lo pueden poner, y mi Y es igual en cambio a 4 sin T, ¿ya? Miren, tenemos la forma de acá. Nosotros ya sabemos qué tipo de ecuación vamos a hallar nosotros. ¿En cuál de los tres casos está cayendo? Primero, segundo, tercero. Voy a poner acá primero, Primero. segundo, tercero. Primero. En el primero, ¿no es cierto? Por lo tanto, la ecuación que nosotros vamos a obtener es una ecuación de una elipse simétrica al eje Y. Simétrica a Y. Listo. ¿Ya? Entonces, miren con saber en este caso esos condicionamientos que tenemos ahí. Listo. Denme viendo, por favor, cómo me queda eliminado el parámetro de ahí. ¿Ecuación de qué tendríamos ahí? Vamos a ver acá. Bueno, la ecuación de la elipse. ¿Cómo nos queda? X sobre 3 al cuadrado más Y sobre 4 al cuadrado es igual a 1. X sobre 3. Pero verán que ¿No necesitamos el sería cos cuadrado. x al cuadrado sobre 9? Ya, sí, y recuerden que si le elevan al cuadrado, le elevamos todo, ¿no? Entonces verán acá. Nos quedaría finalmente, bueno, pueden despejarle X sobre 3, esto es igual al cos de t, ¿no es cierto? En el otro despejo Y sobre 4, esto es igual al sen de t, ¿ya? Como les decía, vamos a utilizar la expresión fundamental, entonces elevo al cuadrado los dos, ¿sí? A los dos lados. Entonces estamos obteniendo aquí x cuadrado sobre 9. Esto es igual a cos cuadrado t. Acá tendríamos y cuadrado sobre 16. Esto es igual al seno cuadrado de t. ¿Sí? Sumamos algebraicamente estas dos expresiones y me quedaría x cuadrado sobre 9 más un y cuadrado sobre 16. Esto es igual al cos cuadrado t más el seno cuadrado t. ¿Sí? Que a la final sabemos que esa expresión es un x cuadrado sobre 9 y cuadrado sobre 16. Esto va a ser igual a 1. ¿Ya? Esa sería la ecuación que nosotros vamos a obtener. ¿Sí? Listo. ¿Ya? ¿Estamos, por favor? Ya. ¿Alguna pregunta que hay ahí?
No, Inge, siga nomás. Vamos a ver acá, ¿ya? Listo. Entonces, bueno, ya tenemos con esta parte de las trigonométricas, ¿no? Ya. Veamos nosotros acá. Ay. Por acá. Entonces, veamos nosotros acá me quedaría una función c, donde vamos a tener mi x es igual a un e a la menos t, y mi y es igual a un e a la 3t. ¿Ya? Listo. Esta expresión no tiene una trigonométrica, ¿no? Es una expresión que prácticamente está trabajando con exponenciales. ¿Ya? Entonces vamos a buscar la manera de despejar a t. ¿Ya? Entonces busquemos, saquemos a la x, ¿ya? Mi x va a ser igual a e a la menos t. Miren que mi objetivo es despejar al parámetro t. ¿Cómo despejaríamos a t si tenemos un exponencial? Logaritmo. Con el logaritmo, ¿no? ¿Cuál es la operación contraria en este caso? El logaritmo, ¿sí? En este caso, como tenemos la exponencial que está con Euler, es bueno trabajar con el logaritmo natural. Entonces, aplico logaritmo a un lado y logaritmo al otro lado, siempre completando, ¿no? Si hago al un lado, tengo que realizarlo al otro, ¿ya? Entonces, si nosotros colocamos los logaritmos ahí, ¿sí? Por propiedades de logaritmos me quedaría logaritmo de x es igual y este exponente por propiedad del logaritmo va adelante. Entonces me quedaría menos t logaritmo natural de e, ¿sí? ¿Y a cuánto equivale el logaritmo natural de e? ¿Cuánto era esto? 1. 1, ¿no? 1. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nosotros estamos teniendo logaritmo de x es igual a menos t. ¿Ya? Multiplico por menos 1 porque mi variable que es la t, la que estoy despejando, está negativa. Y finalmente tendríamos que el logaritmo de x es t. Ordenándole bonito, mi t es logaritmo de x. ¿Ya? Ya tenemos despejado, perdón, menos logaritmo de x, ¿no? Cambia signos. Menos logaritmo de x. Ya está despejado t. Ahora reemplacemos en la otra. La otra expresión es y igual a e a la 3t. ¿Ya? Entonces, reemplazando me quedaría que mi y es igual a un e a la 3. ¿Y cuánto vale t? Menos logaritmo de x. ¿Sí? Finalmente, mi y va a ser igual en este caso a un e menos 3 logaritmo natural de x. ¿Ya? ¿Quedaría así o qué más podríamos hacer? Siempre hay que ver si es que se puede aplicar más propiedades de logaritmos que me ayude a simplificar más la expresión. ¿Podremos hacer algo ahí? ¿O ya quedaría esa su expresión simple? Se quedaría así. ¿Ya? Miren que siempre traten de ver, si ustedes observan a una exponencial y a un logaritmo natural, algo va a poder simplificarse ahí, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué voy a hacer? Por propiedades de exponentes, este menos 3 por propiedades de logaritmos va a pasar, ¿no? Entonces, mi y va a ser igual a un e logaritmo de x a la menos 3. ¿Qué hice? Sí, la misma propiedad que apliqué acá, ¿no? Antes le pasé el exponente delante del logaritmo, ahora estoy regresando, o mejor dicho, este exponente paso a que sea, en este caso, ese menos 3 exponente del argumento. ¿Ya? Y ahora, Profe, ¿sí? le iba a decir que si aplicaba otra vez el logaritmo. Ah, ya. Listo. Miren, vamos a ver acá. Ahora, ¿qué más? Nosotros conocemos que el logaritmo natural de e, el logaritmo natural, mejor dicho, el logaritmo natural de cualquier expresión es lo mismo que el logaritmo base e del argumento. ¿Sí?
Es lo mismo, solamente que el logaritmo base e se le representa como un logaritmo natural, ¿ya? Si tomamos en cuenta eso, nosotros nos quedaría que mi y es igual a un logaritmo base e de x a la menos 3, ¿sí? Listo. Y aquí hay otra propiedad del logaritmo. ¿Qué pasaba cuando la base que tenemos en la exponencial es igual a la base que nosotros tenemos en el logaritmo que está en el exponente? Igual, ahí hay una propiedad. ¿Qué decía? Bueno, había varias propiedades. Si yo tengo el logaritmo, misma base, mismo argumento, era 1. Esa era una. La otra similar era el logaritmo de la base, mismo argumento y el exponente, me queda el exponente. Y finalmente otra similar a estas, base elevado al logaritmo de la misma base de un x o de cualquier argumento, me queda el x. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿por qué nosotros estamos yendo a esta parte? Porque, como les digo, cuando hay una exponencial, un número de Euler y un logaritmo natural, existe cierta conexión entre ellos, es decir, va a existir mayor simplificación, ¿ya? Entonces, finalmente, siguiendo esta propiedad que es la que tenemos de logaritmos, ¿qué es lo que me va a quedar? Que mi y es igual a ¿cuánto? X menos 3. Eso, mi y va a ser igual a un x menos 3. ¿Ya? Para que ya quede en su forma simple, como tengo un exponente negativo, lo hago positivo invirtiendo la base. Entonces va a ser 1 sobre x cubo. ¿Ya? Esta ha sido la ecuación que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces tenemos a esta función. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, está claro, Inge. ¿Ya? A ver. Listo, ¿esta función de qué viene a ser? ¿Qué tipo de función es esta? Recta, parábola, racional, irracional. ¿Cuál será? Racionales es cuando tenemos fracciones. Irracionales cuando tenemos raíces. Esta es una función. Racional. Es una racional, ¿no? ¿Sí? Porque está expresada en forma de fracción. ¿Ya? Listo. ¿Ya? ¿Puedo nomás bajarle? ¿Ya? ¿Listo? ¿Puedo bajarle? Sí, Inge, bájale nomás. Listo. ¿Ya? Ahora vamos nosotros, listo. Esta era con respecto a la paramétrica, ¿no? A la que tiene en este caso. Puede ser que nos representen, como les decía. Aquí en lo que es trigonométrica, puede ser que me coloquen con el parámetro t, ¿sí? O en este caso, que nos coloquen con teta, ¿sí?
A la final estamos nosotros eliminando parámetro. ¿Ya? Puede ser. ¿Ya? Y recuerden que para que sea una función paramétrica debe tener esta configuración que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Para que sea una ecuación o una función paramétrica debe tener esto. O sea, debe estar una función en la cual yo tenga mi variable X y a mi variable Y en base a un parámetro. ¿Sí? Esa es una función paramétrica. Ya, ahora que luego trabajemos y eliminamos el parámetro es distinto, pero mi función paramétrica debe estar expresada de esta manera. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Ahora vamos también con la parte de las polares, también transformación de polares vamos a recordar acá. Listo. Entonces vamos aquí con lo referente a coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros en coordenada polar, ¿ya? O existe también una relación con las cartesianas. ¿Ya? Entonces, en lo que es cartesiana, yo tengo a mi variable X y Y, ¿sí? Y un punto que nosotros tenemos en una parte, digamos, este punto que nosotros tenemos aquí, este punto va a estar en función de X y Y. Es decir, yo tengo una coordenada en forma rectangular. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos nosotros ahí. Donde tenemos a mi X, tenemos a mi Y tenemos acá al origen, ¿no? Ya. Entonces voy a tener a este punto en función de X y Y. ¿Ya? En cambio, nosotros en este caso, en lo que son polares, cambiaba el nombre de los ejes. Acá le conocemos a este como el eje polar. Y acá le conocemos como el eje normal. ¿Ya? Y en este caso, al origen que le conocemos en las cartesianas, se le conoce como polo. ¿Ya? En cambio, en coordenadas polares, lo que nosotros vamos a tener, la diferencia, es que si yo tengo un punto, ¿sí? Un punto en una polar, va a venir representada en función de un radio y el ángulo. ¿Sí? Esa vamos a tener como referencia en los polares. ¿Sí? Va a estar en base a un radio y a un ángulo. ¿Ya? El radio que lo vamos a tener nosotros, ¿sí? Aquí la medida que me den del vector, ¿ya? Y el ángulo que vamos a medirlo, ¿sí? Mi ángulo, si en este caso tenemos un ángulo positivo, es decir, tengo un θ positivo, lo medimos en sentido antihorario, ¿sí? Ahí es positivo. En cambio, si el ángulo θ que lo tenemos es negativo, se lo mide en sentido horario. El ángulo que me leen, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener esta relación, ¿ya? Entre las dos. Entonces, ¿qué significa? Que como nosotros tenemos una conexión entre cartesiana y polar, vamos a poder transformar, sea de polar a cartesiana o de una expresión que tengamos en forma cartesiana a polar, ¿sí? Antes de eso, voy a regresar un poquito que me faltó algo acá. Una preguntita, ¿ya? Nosotros, yo decía que vamos a obtener nosotros dos funciones, en forma explícita y en forma implícita, ¿ya? Esta ecuación de recta que yo tengo, ¿en qué forma está? ¿Explícita o implícita? Implícita. ¿Ya? Explícita está, verán. ¿Por qué? Recuerden que explícita es cuando la variable y está despejada. Y si ven la ecuación de recta, la y está despejada, es decir, está solita. Por lo tanto, la forma que nosotros tenemos aquí es una forma explícita. ¿Sí? La y está despejada. La ecuación
de la parábola que tenemos aquí también es una forma explícita, porque la Y está despejada. ¿Sí? Y la ecuación que nosotros tenemos acá, en cambio, la ecuación que tengo acá, esta ya vimos que es una ecuación de elipse, ¿no? ¿En qué forma está expresada? Implícita. Y eso está en una forma implícita, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces tenemos forma implícita. Recuerden que implícita, en este caso, va a trabajar cuando la Y no está despejada, ¿sí? Y justamente hay un tipo de derivación que se conoce como implícita. Entonces, esta derivación implícita, que luego la van a ver, se aplica en expresiones que están en forma implícita, que significa que la Y no está despejada. Esta función racional, ¿en qué forma está? Explícita. Explícita. ¿No? Explícita. Está despejado la Y. ¿Ya? Entonces recuerden, explícita está despejada la Y, implícita la Y no se encuentra despejada. ¿Ya? Eso nada más era. Listo. Ahora sí. Entonces aquí ya tenemos la relación que existe entre una polar y una cartesiana. ¿Sí? Entonces finalmente, en resumen, para que veamos la conexión que tienen las dos, vamos a graficarles aquí. Entonces vamos a trabajar con un triángulo para la transformación. Entonces, digamos, tengo por aquí, de este triángulo, expresamos, entonces tendríamos nosotros aquí mi Y, acá tendríamos la X, tenemos el radio y tenemos el ángulo. ¿Ya? Entonces, este va a ser el triángulo que nosotros vamos a utilizar. Miren que estamos simplemente, en este caso, ya conectando tanto la parte cartesiana con la parte polar. ¿Ya? Listo. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta aquí es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? ¿Qué me decía el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Es decir, que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Teorema de Pitágoras. Si queremos al r de ese solito, es decir, al radio, solo simplemente va a ser mi r es igual, saco raíz, ¿no? Mi r es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Nada más. ¿Sí? Entonces miren cómo ya se conecta el radio con la, en este caso, con la variable x y la variable y. ¿Sí? Listo. ¿Sí está claro hasta ahí esa parte? Sí, Inge. ¿Ya? Ya. Ahora vamos con las dos fundamentales que ya vimos. En este caso va a ser coseno y seno. ¿Ya? Estas dos identidades. Entonces tenemos nosotros que el coseno, o bueno, empezamos con el seno, que el seno de teta, ¿a qué equivale el seno de teta? Cateto opuesto, que sería Y, sobre la hipotenusa, que sería R, ¿sí? En cambio, el coseno de teta es igual al cateto adyacente, que sería X, sobre la hipotenusa, que sería R, ¿sí? Listo. Finalmente, para que nosotros tengamos en cuenta y despejemos mi Y va a ser igual a R seno de teta, mi X va a ser igual a R cos de teta, ¿sí? Listo. ¿Ya? Entonces miren que eso simplemente estamos trabajando con el triángulo rectángulo
Y con estas formas que nosotros tenemos aquí vamos a poder hacer la transformación. ¿Sí? ¿Ya? Esta primera que nosotros tenemos aquí va a servir para cambiar de polar a cartesiana. Y esta es la que nos va a servir para cambiar de cartesiana a polar. ¿Sí? Y la primera es general, nos sirve para cualquiera de las dos. ¿Ya? Entonces ya tenemos, con esas equivalencias vamos a poder transformar nosotros. ¿Sí? ¿Puedo bajarle? Sí. Ya, entonces ya, entonces digamos que quiero convertir, ya, ya quiero convertir a la forma polar. Ya quiero convertir a la forma polar 2x menos 3y igual a 1. ¿Ya? Vamos que queremos hacer eso. Listo. Entonces me dice, ¿qué es lo que vamos a utilizar nosotros para convertir en este caso a polar? La segunda, ¿no? La que está con azul. Entonces vamos a reemplazar. La expresión que me están dando a mí para transformar a polar es 2x menos 3y igual a 1. Sí, esta está en forma cartesiana porque está en función de x y de y. En cambio, cuando nosotros le transformemos a polar, voy a necesitar que esté en función de r y de teta. Es decir, solamente debe quedar en función del radio y del ángulo. ¿Ya? Entonces me quedaría 2. Y a cambio de x, ¿con qué le vamos a reemplazar nosotros? Aquí tengo la equivalencia. R coseno de teta, ¿sí? Menos 3. Y a cambio de y, vamos a representar con R seno de teta, ¿ya? Esto es igual a 1, ¿ya? Finalmente nos quedaría 2R cos teta menos 3R sin teta. Esto es igual a 1, ¿sí? Para que completamente esté en función o en forma polar, se busca que la R se quede sola, es decir, despejarle al valor de R. Entonces, si nosotros queremos despejar a valor de R, ¿qué más haríamos ahí algebraicamente? Sacar factor común R. Factor común. Saco el factor común al R, ¿no? Entonces me quedaría R 2 cos teta menos 3 sin teta. Esto es igual a 1, ¿sí? Y finalmente, toda esta expresión que tenemos aquí, que está multiplicando, va a pasar a dividir. Mi R va a ser igual a 1 dividido para 2 cos teta menos 3 sin teta. Listo. Esta expresión es la equivalencia de la cartesiana que nosotros tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, queda totalmente ya expresada en polar cuando nosotros tengamos toda la expresión en función del radio y del ángulo. Es decir, no debe estar ni la X ni la Y presente. Totalmente la parte cartesiana desaparece. ¿Sí? Listo. ¿Estamos, por favor? ¿Alguna pregunta que hay ahí?
Inge, y de esa ecuación que sacamos, ¿cómo le graficamos? Sí, tendríamos que graficar manualmente a la expresión. Nos tocaría hacer el análisis de polar, sacar las tangentes, sacar todo eso. Pero en esa parte ya no la hacen, digamos, en lo que es cálculo, ¿sí? En lo que es cálculo, lo que se hace es analizarle o sacar derivadas de polares. Entonces, a veces lo que nos piden es transformarle a la polar y después sacar la derivada de polares. Que en cambio, para ya las derivadas, ustedes ya les dan fórmulas de cómo sacar la derivada de una expresión en forma polar. ¿Sí? Es decir, nuestro objetivo es realizar la transformación. Si queremos hacer la gráfica, ahí sí tendríamos que hacer el análisis de curvas polares, sacar en este caso las simetrías, sacar las intersecciones, ¿qué más sacábamos? Los puntos tangentes, ¿sí? Todo eso, si querríamos graficar. Pero ya en la parte de cálculo, lo que en este caso ya le realizan de otra forma. Como digo, se busca en este caso ya la derivación de lo que son polares. Allá, muchas gracias, Inge. ¿Listo? Bien. A ver, también viendo a qué equivale esta de aquí, 4x y igual a 9. Igual quiero transformarle a polar. Viendo cuánto me queda ahí. ¿Ya? Ya, Inge. ¿Ya? ¿Cómo nos queda? No sé si estoy bien, pero me salió 4R es igual a 9 sobre coseno de teta y seno de teta. ¿Ya? Ya. Estamos por ahí. Entonces tendríamos aquí mi valor de 4. El X sabemos que es R cos teta. El Y es R sin teta. Y esto es igual a 9, ¿no? ¿Ya? Nos quedaría aquí 4R cuadrado sin teta por cos teta. Bueno, el orden simplemente estoy cambiando como es multiplicación. Tiene propiedad conmutativa, ¿no? Listo. Como les decía, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Despejarle a la R, ¿sí? Para que quede representada en polar. Entonces nos quedaría aquí 4R cuadrado. A ver, voy a bajar todo acá. Perdón. Voy a dejarle al R cuadrado y todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Me quedaría 9 dividido para 4 seno de teta cos de teta.
¿Sí? Listo. Podría quedar de esa manera, ya, o si no, también dejarle a la R totalmente despejada. Entonces tendríamos que sacar raíz acá y sacar raíz aquí, ¿no? Por lo tanto, mi R me quedaría es igual a la raíz. La raíz de 9, le podemos 3. darle como 3, ¿no? La raíz de 4, que sería 2, seno de teta, cos de teta. ¿Sí? Listo. Puede quedar así. Ay, perdón, estoy mal. Me falta la raíz, me quedaría aquí. Estoy distribuyendo raíz. Raíz de 9, 3, raíz de 4, 2. Y aquí me quedaría la raíz del seno de teta por el coseno de teta. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Podría quedar así la expresión. O si no, también podríamos tener en cuenta acá este seno de teta y cos de teta equivale a una identidad. Deben viendo a cuál equivale esa. Tienen por ahí. ¿Ya? Entonces, por ahí le tenemos que el seno de 2 teta es igual al seno de teta. Ah, no, estoy mal. Es 2 sen de teta, ¿no es cierto? 2 sen de teta, cos de teta. Deben viendo el seno de 2 teta, ¿cuánto equivale? 2 sen de teta y cos de teta. Es eso, pues. Sí, es 2 sen teta, cos teta. Sí. Allá. Entonces, bueno, si quisiéramos reemplazar con esta identidad, nos tocaría aumentar un 2. Entonces, dejémosle así nada más. Pensé que sí tenía. Sí, porque aquí no le podemos reemplazar porque el 2 que está ahí está afuera. Ya, entonces, simplemente dejémosle así nada más. ¿Ya? Entonces, bueno, si es que en este caso tuviéramos toda la expresión así como está, se le podría reemplazar con el seno de 2 teta. ¿Sí? Pero como no la tenemos, simplemente ya quedaría de esa manera expresada en forma polar. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Entonces, miren, ya tenemos cómo transformamos de cartesiana a polar. Y si tenemos polares, vamos a transformar a cartesianas. ¿Sí? ¿Puedo bajarle alguna pregunta que hay ahí? Puede bajarle. ¿Ya? Ninguna pregunta. Vamos acá, me dice, entonces ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a convertir a la forma cartesiana. ¿Sí? Entonces, para convertir a la forma cartesiana, digamos que yo tengo esta expresión de acá. Mi R es igual a 6. 2 menos cos de teta. ¿Ya? Listo. Entonces, ya vemos por acá, ¿no? Para convertirle de polar a cartesiana, vamos a utilizar estas equivalencias. ¿Sí? Para reemplazar el seno y el coseno. Ya, entonces vamos acá y reemplazamos. Entonces nosotros tendríamos aquí mi R va a ser igual a 6 dividido para 2 menos. Y ahora sí, ¿con qué reemplazamos el coseno? El coseno equivale a X sobre R, ¿sí? Por el triángulo que nosotros manejamos. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es aquí la recomendación? Nosotros vamos a buscar, ¿sí? Vamos a trabajar
Y al final, ya si nos queda una R, es decir, si la R no se simplifica y nos queda la R, esa la reemplazamos con la equivalencia que teníamos, que es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? A uno le vamos a reemplazar. Primero simplifiquemos a la expresión y después reemplazamos a esa R, ¿sí? Entonces aquí me quedaría mi R, 6, esta todavía me falta simplificar, saco un mínimo común aquí, que sería R, R para 1 y por 2, me quedaría 2R menos X, ¿ya? Estamos en resolución de fracciones. Entonces ya tengo una sola fracción, hacemos extremos y medios. Entonces me quedaría 6R sobre 2R menos X, ¿sí? Listo. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? Puedo la R pasar acá y me quedaría R sobre R. Esto es igual a 6 sobre 2R menos X. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las R? Se simplificaron y me queda 1 es igual a 6 sobre 2R menos X. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? Puedo pasar esto acá a multiplicar. Y me quedaría 2R menos X. Esto es igual a 6. ¿Sí? Entonces, finalmente, miren, ya tengo una expresión simplificada. Ya simplificada, ahí sí podemos reemplazar. Ese R que nosotros tenemos aquí va a ser igual a 2 la raíz de X cuadrado más Y cuadrado menos X, esto es igual a 6. ¿Sí? Y miren, ya tengo la expresión en forma cartesiana. Ya está en función solamente de X y de Y. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Puede quedarse de esa manera, o si queremos simplificar un poco más, buscaríamos eliminar la raíz. ¿Sí? O sea, ya aquí depende, pero esta ya es la forma cartesiana. ¿Ya? Y esta forma cartesiana, ¿en qué forma está? ¿Una forma explícita o una forma implícita? Implícita. Eso está en una forma implícita, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la variable y no está despejada. ¿Sí? Entonces puede quedarse de esa manera, o a veces se busca simplificar un poco más eliminando a la raíz. ¿Ya? Entonces, está correcto si llegamos ahí. Si queremos simplificar más, vamos eliminándole a la raíz, que nos tocaría hacer 2 raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Esto es igual a X más 6. ¿Sí? Pasé el X al otro lado. ¿Por qué hice eso? Para poder eliminar la raíz, es decir, elevarle al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si elevo al cuadrado acá, y elevo al cuadrado acá, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? 2 al cuadrado 4, raíz con potencia se va, es decir, 4x cuadrado más y cuadrado. Esto es igual, aquí tengo un binomio al cuadrado. ¿A qué es esto? Cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo y más cuadrado del segundo. Más 36. ¿Sí? Si distribuimos aquí me quedaría 4x cuadrado más 4y cuadrado menos x cuadrado menos 12x menos 36. Esto es igual a 0. ¿Sí? Reduciendo términos semejantes, me quedaría este con este 3x cuadrado más 4y cuadrado menos 12x menos 36 es igual a 0. ¿Ya? Eso si queremos presentarle en este caso sin la raíz. Pero como digo, si nosotros lo tenemos en la forma de arriba, también ya está en forma cartesiana. ¿Sí? Y de igual manera, esta también es una forma implícita, ¿no? Porque la variable y no está despejada. ¿Sí? Ya, pero si queremos dejar como la primera, también ya está transformado a cartesiano ahí. ¿Sí? ¿Estamos?
Sí, jefe. Ya. Ya. Veamos qué tenemos que ver aquí. Deben transformándole igual a cartesiana ya. Está de aquí. R cuadrado es igual. ¿Ya? 5 sen de 2 teta. ¿Ya? Entonces recuerden que nosotros tenemos la equivalencia del seno de teta y del coseno de teta. No tenemos equivalencia de ángulo doble. Entonces, ¿qué es lo primerito que buscaríamos hacer ahí antes de? Ese ángulo doble que tenemos vamos a transformar a ángulo simple, ¿sí? Y nos quedaría 5, el seno de 2 teta es igual al 2 seno de teta por el coseno de teta. Es decir, finalmente la expresión que vamos a transformar va a ser 10 seno de teta por coseno de teta, ¿sí? ¿Ya? Entonces miren que este fue un trabajo previo. Si nosotros tenemos expresiones que estén en este caso en ángulos diferentes al ángulo simple, es decir, al teta, necesitamos primero trabajarle y ahora sí nosotros tranquilamente podemos reemplazar el sen de teta y el cos de teta, ¿sí? Porque sí tenemos equivalencias para eso. Entonces, teníamos que primero trabajar esa parte. Denme viendo cómo nos queda en cartesiana esta expresión. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Mm, mm, mm. A ver, Nicole, ¿me escuchas? Mm, mm. Nicole. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ya. Listo, Nicole.
A ver, ¿con quién más vamos? Carolina. A ver, Carolina, ¿me escuchas? Sí, Inge. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, Inge. ¿Ya terminamos? Más o menos, sí que estoy tratando de resolver. Ya le vemos, ¿ya? Vamos a ver acá. Listo. A ver, vamos a ver qué nos queda acá. Voy a bajarle. Bueno, como les decía, el radio ya al final, ya cuando esté totalmente, digamos, simplificado, ahí reemplazamos el radio, ¿sí? Entonces, dejemos al radio aquí como está. 10, el seno equivale a y sobre r. El coseno equivale a x sobre r, ¿sí? Aquí como está multiplicando, vamos numeradores con numeradores, me quedaría 10xy, ¿sí? Sobre r cuadrado, ¿sí? Esta r pasaría a multiplicar, ¿no? Entonces a la final me quedaría un r al cuadrado por un r al cuadrado. Y es xy. ¿Sí? Es decir, que me queda un r a la cuarta. Ya. Ahí sí nosotros podríamos ya, miren, ya está simplificado, ya está en función de x, y, solamente me falta reemplazar la r. Entonces la r equivale a ¿cuánto? X al cuadrado más y, solo la R. Eso, solo la r vendría a ser igual a la raíz. La de raíz de cuadrado. x al cuadrado más y al cuadrado. Eso, y esto quedaría elevado a la cuarta. ¿Y qué no sería sin la raíz, solo la R? Bueno, si es que le quieren reemplazar el r cuadrado sería solamente esto. ¿Sí? Si le quieren Una reemplazar el pregunta. r cuadrado. Pero si estamos solamente reemplazando el r solito, recuerden que el r es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, miren, en este caso yo estoy reemplazándole solamente r, solo r. El r es con raíz. Si es r cuadrado, ahí sí nosotros reemplazaríamos solamente con x cuadrado y y cuadrado. ¿Sí? Y miren, simplificando aquí, la raíz con esto se va y a la final me queda x cuadrado más y cuadrado al cuadrado es igual a 10xy. ¿Sí? Listo. Entonces recuerden esta partecita, ¿no? Acá. El r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es a la suma del cuadrado de sus catetos. Pero si yo reemplazo el r solo, viene con raíz. ¿Sí? ¿Ya? Y esta vendría a ser la expresión en forma cartesiana. ¿Sí? Que de igual manera quedaría en forma explícita, porque en este caso, difícil despejarle a la y, ¿no? Entonces, esto quedaría igual en forma implícita. ¿Sí? ¿Estamos? Inge, una pregunta. Sí. Aquí en la primera R donde dice 10, entre paréntesis y sobre R y X sobre R, y abajo, no importa el orden de X y Y, ¿cierto?
Claro, recuerden que esto es multiplicación. Entonces, la multiplicación tiene propiedad conmutativa, ¿no? Orden de los factores no altera el resultado. Entonces, lo único que hice sería 10 y x multiplicando. Pero para que esté ordenado, colocamos la x primero, ¿sí? Pero no afecta en nada, ¿no? Porque es multiplicación. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Listo? Y ya tenemos, en este caso, en forma cartesiana. ¿Ya? Deben sacándole esto también, ¿ya? Mi R es igual a 1 sobre el seno de teta más el coseno de teta, ¿sí? Conviértanle igual a cartesiana ahí, ¿ya? Vamos a ver acá, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, Inge. No estoy seguro, pero a mí me salió 1 sobre x más y igual a 1. 1 sobre... Sí. Sí, sí está. Ya vamos a ver, ¿ya? A ver. Listo. Entonces sí me queda, ¿no? Entonces igual, la R vamos al final. Me quedaría el seno es y sobre X más el coseno, perdón, y sobre R. Y sobre R. El coseno que sería X sobre R. ¿Ya? Igual son fracciones, buscamos primero que se forme una sola fracción, ¿no? Entonces, son fracciones homogéneas, mantengo el denominador R y me quedaría Y más X. Haciendo extremos y medios, me queda en este caso R sobre Y más X, ¿sí? Y como me dicen, si simplificábamos acá, este R con este R se simplifica y me queda 1 es igual a 1 sobre Y más X. ¿Ya? Para que quede en este caso mejor presentado, paso esto acá a multiplicar y me quedaría Y más X es igual a 1. ¿Ya? Puede quedar de esa forma, que sería la forma implícita, ¿no?
O si queremos, podemos despejarle a la Y. Y la Y me quedaría es igual a 1 menos X. ¿Ya? Que al momento que ya queda despejado Y, ya nos queda en una forma explícita. Entonces, cuando hay la posibilidad de despejarle o la facilidad de despejarle Y, entonces, miren, igual nos quedaría de forma explícita. ¿Ya? Listo. ¿Por qué? Porque es más fácil derivar en forma explícita que en forma implícita. Pero como por ejemplo, acá hay esta expresión que está en forma implícita, que si queremos despejar Y, se nos va a ir una vida. Y tal vez ni se pueda despejar. ¿Sí? Entonces, si es que hay la posibilidad de dejarle despejado a la Y, mucho mejor. ¿Estamos? Sí, Inge. Listo. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, para que repasen, vamos acá. Nos quedaría. Para que le eliminen parámetro, igual me quedaría una C. Daría en función de ya tendríamos aquí X es igual a cos de T. Mi Y es igual a 2 en cuadrado T. ¿Ya? Vamos a eliminar el parámetro de esto para que repase. La respuesta me quedaría Y es igual a 2 menos 2X cuadrado. ¿Ya? Vamos a transformarle acá. De polar a cartesiana nos quedaría. Tengo X menos 1 al cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Esto voy a transformarle a polar. Ya. En polar me va a quedar en este caso R igual a 2 cos teta. ¿Ya? Y finalmente, esta vamos aquí. R cuadrado es igual a 4 cos de 2 teta. Ese le cambiamos a cartesiana. Y me quedaría de esta manera. X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado. Esto va a ser igual a 4X cuadrado menos Y cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Esos quedarían de tarea, o mejor dicho, para que repasen, por favor. ¿Alguna duda que haya tal vez? No, Inge, ninguna duda. ¿Listo, Jocelyn? Entonces, quedaríamos hasta ahí, chicos, ¿ya? Por favor, repasar lo que hemos visto. Y de igual manera, ya les estamos subiendo la clase, ¿no? Bien. Hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Gracias a ustedes. Inge.